Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios me les bendiga a todos. Les habla el pastor Omar Arias de la Primera Iglesia Bautista de Medellín. Es para mí un gozo y un placer volvernos a reunir nuevamente a través de este medio para compartir los estudios de libro a libro de la palabra de Dios. Hermanos, espero que estén bien, que ustedes estén gozando de la gran bendición de Dios en sus casas y que todos juntos podamos estar compartiendo, aprendiendo de la preciosa escritura que Dios nos ha dejado. Vamos a levantar una oración en esta noche pidiendo la bendición de Dios y luego de la oración entraremos al estudio del libro de Miqueas, un libro interesantísimo, hermoso para todos, y también después de esta enseñanza estaremos orando por las necesidades de muchos de ustedes que nos han pedido que oremos y que estemos compartiendo de lo que Dios nos ha dado. Entonces vamos a poner este estudio en las manos de Dios. Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre de nuestro amado y Señor Jesucristo, en esta noche yo te pido, Señor, que de manera muy especial tú nos bendigas, nos guardes y nos protejas, bendito Dios, de todo mal y de toda mala interpretación de tu palabra. Señor, protege, Señor, a este siervo de una mala enseñanza, Señor, y protege, Señor, a mis hermanos, Señor, para que ellos puedan entender que todo conocimiento, Señor, tuyo, Señor, guiado por el Espíritu Santo tuyo, sea en la vida una semilla, Señor, de esta palabra para ti, así como lo ha sido, Señor, a través de la historia para muchas personas, Señor. En esta noche te pedimos la bendición tuya en el nombre poderoso de nuestro amado y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a abrir la Biblia. Espero que todos la tengan ahí en su mano porque hoy vamos a tener algunos textos para leer de ella acerca del libro de Miqueas. En mi Biblia se encuentra en la página 671 y este libro de Miqueas apenas tiene unos 7 capítulos nomás. Sí, tiene 2, 3, sí, tiene 7 capítulos. Muy fáciles de leer, gloria a Dios. Espero que usted haya cumplido con su tarea de leerlo y así nos ayudará a todos para que podamos entender mejor. Iniciamos diciendo que Miqueas vivió en una pequeña población llamada Moseret, una población ubicada cerca a la costa del mar Mediterráneo y está ubicada en la parte sur de lo que se llamaba en esa época el Reino del Sur, o sea, más exactamente Judá. Aproximadamente este hombre, profeta y Miqueas, vivió en la época de Isaías. En esta época de Isaías, el reino del norte y el reino del sur de Israel se habían dividido hacía mucho tiempo y ambos habían estado violando su pacto con el Dios de Israel. Era una constante dentro de estos dos reinos, el norte y el sur. Así que el profeta Miqueas advirtió a través de este libro que Dios traería el gran imperio asirio para derribar el reino del norte, devastarlo y luego llegaría a Jerusalén, la cual sería destruida. Que Dios enviaría otra destrucción después de esta aún mayor y Miqueas, como buen profeta de Dios, acusa al pueblo de Israel, como dice en el capítulo 3, vamos a mirar en el capítulo 3, en el verso 8, dice: el que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. En otras palabras, el profeta está diciéndole a sus contemporáneos israelitas
de que estoy lleno de poder, estoy lleno del Espíritu del Señor, estoy lleno de la justicia y estoy lleno de la fuerza para declarar cómo Israel se ha revelado. Miqueas capítulo 3, el versículo 8, vuelve a leerlo, dice: Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza. ¿Para qué? Para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Esas son las palabras que da nuestro querido hermano Miqueas. La mayor parte de este libro explora las acusaciones que Miqueas hace, explora las advertencias del juicio de Dios sobre su pueblo Israel. Pero Miqueas también tenía un mensaje de esperanza, la cual contempla como la restauración de Dios, la cual él haría después de su juicio. Si profundizamos un poco acerca de este libro, entonces vamos a ver cómo funciona esto de la restauración. Los capítulos 1 y el capítulo 2, observen en su palabra, el capítulo 1 que tiene el título de Lamento sobre Samaria y Jerusalén, y el 2 dice: ¡ay de los que oprimen a los pobres! Hacen referencia a las acusaciones y a las advertencias del profeta contra Israel y contra sus líderes. Inicia con una descripción donde Dios aparece sobre Israel, justo como lo hizo en el monte Sinaí, el cual está registrado en el capítulo 19 y 20 del libro de Éxodo. Aquí hay fuego, aquí hay humo, aquí hay temblor de tierra, terremoto, pero esta vez no ha venido el Señor a hacer un pacto, Él ha venido a hacer su juicio sobre Israel para juzgar a su pueblo. Por más de 500 años de rebelión, Miqueas nombra ciertas ciudades que son culpables de esta rebelión, como son Jerusalén, como que son Safir, Gat, Laquis, Adulam. Y Dios viene por ellas. ¿Pero por qué viene por ellas? Dice el Señor. ¿Por qué? Se puede usted preguntar, ¿por qué viene ese juicio del Señor? Miqueas inicia un pleito, un diálogo, un pleito con los líderes de Israel y les dice: ustedes, queridos hermanos, ustedes, queridos líderes, ustedes, queridos sacerdotes, ustedes se han vuelto ricos a través del robo y se han vuelto ricos a través de la avaricia, de la codicia. Y hace referencia al rey Acab, el cual le robó los viñedos de Nabot. Esto está radicado, esta historia, en Primera de Reyes, capítulo 21, que usted toma nota y lo buscará para complementar la enseñanza más adelante. Pero también el profeta dice que los profetas también se han corrompido y han sobornado al pueblo. ¿Cómo así que se han corrompido y han sobornado? Pues estos profetas que existían en esta época ofrecían promesas, ofrecían bendiciones de Dios para quien pudiera pagarlas. Muy parecido a la época de hoy. Te hablan al oído y te dicen: Dios te va a bendecir, ofrenda, amén, amén, hermano. Miqueas les dice: Dios ha quitado su protección sobre ellos. Ese es un gran pleito contra los mismos profetas, contra los mismos sacerdotes, contra los mismos líderes. En los capítulos 3 y en el capítulo 4 de este libro, el profeta describe cómo los líderes y los profetas de Israel han hecho grandes injusticias. Hace una descripción de las injusticias y dice que en esta descripción el profeta Miqueas dice que gobiernan la tierra, la sobornan
a sus súbditos, usan la justicia para favorecer a los ricos, mientras los pobres son privados de sus tierras, de su seguridad y de su esperanza. Y esto se llama violación de la Torá. Esto se llama, en otras palabras, violación de la palabra de Dios, la cual enseñaba la venta ilegal de las tierras familiares, y era increíble, inclusive diría yo así, si eran pobres. Vamos a echarle una miradita a Levíticos capítulo 25, por favor. Levíticos capítulo 25. Levíticos capítulo 25, el versículo 23, para tener un poquito más idea de por qué era ilegal vender las tierras, era inclusive si eran pobres. Levítico capítulo 25, el versículo 23 dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Y asimismo en el capítulo 36 del libro de Números, en el versículo 7 también, el Señor dice que era ilegal vender las tierras, inclusive la de los pobres. ¿Por qué? Porque mía es la tierra, dice el Señor. Y Miqueas descubre que el juicio de Dios vendría de una forma. Vendría de una forma muy agresiva, la cual destruiría el reino del norte, destruiría el templo de Jerusalén, y este sería reducido a ruinas. Estas advertencias son muy duras, y Miqueas dice: no más, no más, hasta aquí llegamos. Pero no será permanente, también lo dice el profeta Miqueas. En el capítulo 4 de Miqueas, en el versículo 1 dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, y vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Escuchen, el versículo 3 dice: y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a las naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas con asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, y se ensayarán más para la guerra. Versículo 4 dice: y se sentará cada uno debajo de su vid, debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Y aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Ojo con lo que dice el versículo 6: y en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, y recogeré a la descarriada, y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová, óigame bien, reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Sí, así como el profeta da unas alternativas y dice: no más, hasta aquí, también el Señor en el capítulo 4 dice que este castigo, este juicio no será permanente. Un día Dios exaltará su templo, un día Dios restaurará su remanente, un día Dios hará una nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios
es hacer de Israel el lugar ideal donde ¿qué? Donde el cielo y la tierra se encuentren. ¿Para qué? Para que todas las naciones vengan y se reúnan donde Dios se convierte en el Rey y Señor de todas las naciones, trayendo paz a toda la tierra. Y así lo podemos leer desde el versículo 8 hasta el versículo 13. Si leemos estos versículos en adelante del capítulo 4, 8, 13, aquí se hace una descripción de cómo Asiria y cómo sucederá el exilio hacia Babilonia, para luego dar una restauración al pueblo de Israel. Después del ataque de Asiria, Israel será conquistado y será llevado a Babilonia, como lo hemos venido viendo y lo han venido profetizando los demás profetas anteriores a este. Pero a partir de allí Dios restaurará a su pueblo y serán llevadas de nuevo a su tierra. Y la nueva Jerusalén será un modelo mesiánico del linaje de David. Aquel linaje de David que nacerá en Belén y reinará en Jerusalén. Capítulo 5, versículo del 1 dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz a la que ha de dar luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz, cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria, espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod. Y nos librará del asirio, cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Y dice la palabra: el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. En otras palabras, hermanos, aquí el profeta está diciendo que el reino de Dios se convertirá entre las naciones en una gran bendición. Las naciones serán bendecidas. Al mismo tiempo Dios traerá la justicia final y quitará toda maldad en este mundo. En los capítulos que vienen, el capítulo 6 y el capítulo 7, nos regresan a las 2 primeras partes del libro, donde Miqueas expresa las prácticas económicas, donde Miqueas expresa las prácticas injustas que practicaban los líderes de Israel, y cómo estas mismas prácticas están destruyendo la tierra y al pueblo también. En este punto el profeta resume con sus palabras lo que significa que Israel siga a su Dios. ¿Qué significa que siga a su Dios? Capítulo 6, versículo 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno,
¿Y qué pide Jehová de ti solamente? Hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es lo que está pidiendo Dios a Israel a través del profeta? Que le siga, que le sea fiel, que le guarde, que se humille ante su Dios. Pero esto no lo está haciendo el pueblo de Israel, queridos hermanos. Y por esta razón vendrá la ruina de Israel. Si usted leyó el libro, a partir del capítulo 7, el versículo 8 en adelante, Jehová traerá luz y libertad. Estos versículos del 8 al 20 del capítulo 7 terminan con otra poderosa palabra de Miqueas, la cual trae esperanza, una esperanza de libertad. Aquí Israel es personificado como un individuo, el cual está sentado solo, un individuo que está sufriendo, un individuo que está totalmente derrotado, y es la clara imagen de la destrucción y del exilio del pueblo de Israel. Y este individuo, queridos hermanos, está sentado, ¿esperando qué? Esperando la misericordia de Dios. Y le ruega a Dios de todo corazón que le escuche, que le perdone. ¿Pero por qué hace esto este individuo? Porque él sabe que Dios le escucharía y que Dios le perdonaría si es un pueblo incrédulo y si es un pueblo rebelde. El profeta nos da dos razones, queridos hermanos, del por qué Dios escucharía a este individuo solo, sufriendo, derrotado, a este individuo que está sentado esperando la misericordia de Dios y que le está rogando que le escuche y que le perdone. El profeta da dos razones muy importantes que debo aclarar en este momento. La primera, por el carácter de Dios. Observen el versículo 18 del capítulo 7. Tus príncipes serán como langostas. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. Este individuo, solo, sufriente, derrotado, que clama a Dios que le escuche y le perdone, él sabe que Dios es más poderoso y que su ira es más poderoso que su ira y que su juicio. La primera razón la entiende este individuo. Dice, Dios es más poderoso que su ira y que su juicio. Más misericordioso. Tremendo, hermano. Y la segunda razón es las promesas de Dios. Versículo 20. Perdón. Estaba leyendo un versículo mal. De Nahum, perdón, que como este libro es tan pequeño, me corrí, capítulo 7, el versículo 18 dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Ahora sí está contextualmente, hermano. Perdóname, hermano, pero uno se puede equivocar y qué tremenda equivocación. Un versículo fuera del contexto es un pretexto, es un peligro, es una mala doctrina. Este individuo sabía que Dios era eternamente misericordioso,
que no retuvo para siempre su enojo porque se deleita. Nuestro Dios se deleita en misericordia. Y la segunda razón está en el versículo 20, dice, cumplirá la verdad. ¿A quién, hermano Jacob? Cumplirá la verdad a Abraham, cumplirá la misericordia que tú juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Dios es un Dios de promesa. Y así lo dice el profeta Miqueas. Dios es un Dios de promesa, y lo que Dios promete lo cumple. Ojo, hermanos. Y son las últimas palabras en este libro, y son una alusión a las promesas del pacto de Dios. Dios hizo pacto con Jacob, Dios hizo pacto con Abraham, y Dios juró a nuestros padres desde tiempos antiguos que tendríamos bendición. Son una alusión a las promesas del pacto de Dios con Abraham, con su familia. Y estas promesas, las cuales están registradas en Génesis capítulo 12, capítulo 15, el capítulo 17, registran las promesas de Dios para con el pueblo de Israel, donde dice de manera muy textual de que todas las naciones se encontrarán y que todas las naciones serán benditas a través de Abraham. Pero para convertirse en bendición para las naciones, él debe ser fiel a su Dios. Para que haya bendición, deben de ser fieles a Dios. Y esto nos explica el ir y venir en este libro de Miqueas. Juicio y esperanza. Esperanza y libertad. Si Dios va a bendecir, óigame bien, al pueblo de Israel, Dios debe confrontar y debe juzgar la maldad de este pueblo. Pero este juicio es el que conduce a la esperanza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios y las promesas de Dios son más poderosas que la maldad humana. El propósito de Dios, queridos hermanos, no es destruir. El propósito de Dios es salvar. El propósito de Dios es redimir. Así lo escribe el profeta Miqueas. Dios se deleita en su amor de pacto. Dios se deleita en su amor lleno de misericordia. Así que una vez más, el Señor Dios Todopoderoso mostrará compasión, y Él pondrá su pie sobre nuestra maldad y arrojará nuestro pecado a las profundidades del mar. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida en el día de hoy, hermano? Nosotros, hermanos, debemos ser como ese individuo. Tal vez estamos sufriendo en medio de la pandemia, tal vez estamos sufriendo con una enfermedad mortal, tal vez estamos sufriendo por una crisis económica, tal vez estamos derrotados, desnutridos espiritualmente. Pero eso es una clara imagen del exilio, de la destrucción por la cual vivió el pueblo de Israel. También vivieron soledad, sufrimiento, derrota, amargura. Pero este individuo clama a Dios esperando la misericordia de Dios. ¡Qué fe, hermano! Cuando tú y yo ponemos nuestra fe en aquel que es poderoso, que es misericordioso, cuando tú y yo ponemos nuestra fe en el carácter de Dios, cuando tú y yo ponemos nuestra fe en las promesas que están en este libro, Dios lo que promete lo cumple, queridos hermanos. Por eso el propósito de Dios no es destruir. Dios no quiere que usted o yo muramos por causa del virus. Él no quiere destruir. Esto no es una plaga que mandó Dios para destruir al mundo, para destruir la humanidad. No, Dios quiere salvar.
Dios quiere redimirte. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario por amor a usted y a mí. Así lo describe el profeta Miqueas. Dios se deleita, hermanos, Dios se deleita en su amor. Dios cumple su pacto con nosotros. Y yo creo que una vez más pasaremos este impas, pasaremos este virus, pasaremos cualquier guerra que venga o cualquier tribulación que venga después de esto. Una vez Dios mostrará compasión para con aquellos que están apartados, y estoy seguro que Él pondrá pie sobre nuestra maldad. Él hirió en el calcañar a la serpiente, a la bestia antigua. Él arrojó tu pecado, arrojó nuestro pecado a lo más profundo del mar en la cruz del Calvario. Su sangre nos redimió, su sangre nos limpió. Por eso, hermanos, debemos estar agradecidos en esta tarde. Hombres como el profeta Miqueas traen una gran bendición y muchas veces no le ponemos atención a la lectura de este libro. Pero Dios es grande, Dios es poderoso, queridos hermanos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a ser como este individuo. ¿Estás solo? ¿Estás amargado? ¿Estás sufriendo? ¿Estás derrotado? ¿Estás acabado? Implora al Señor, siéntate y explora al Señor, orando por la misericordia, porque Dios te dará la mano. Dios te extenderá tu mano y dirá, ven, hombre de fe, levántate. Oh, gloria a Dios en esta noche, que hermanos, que Dios me los bendiga. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Quisiéramos levantar, después de este estudio, si usted tiene preguntas, escríbame. Escríbame y trataré, leas este libro con esta visión que le di en el día de hoy. Qué hermosa palabra hemos ido aprendiendo. Y la que veremos el próximo miércoles será el libro de Nahum. El libro de Nahum apenas tiene 3 capítulos, hermano. Oremos, hermanos, porque hay personas que nos están pidiendo oración, están llamando, están pidiendo, están clamando. Hay pastores que están muriendo en el Brasil por causa del COVID. Hay pastores que están en Estados Unidos enfermos y están pidiendo oración para que oremos. Hay pastores en Cuba que están pidiendo oración. No están enfermos, pero están en un país socialista, donde hay muchas restricciones, hermanos, que no tenemos acá nosotros. Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret nos levantamos. Nos levantamos, Señor, como ese remanente lleno de poder y de unción del Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús oramos por esos pastores que están enfermos. Oramos, Señor, por estas familias que están enfermas del COVID, bendito Dios, en muchas partes de nuestra ciudad. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús en esta noche, pidiendo que tengan misericordia, Señor, de todos aquellos que están pasando angustia, que están solos, que están desamparados, que están quedando en la ruina, que están perdiendo, Señor. Oh, Señor, nosotros tenemos los templos cerrados, pero tenemos el espíritu libre. Tenemos una iglesia que vuela. Tenemos una iglesia que está moviéndose, Señor, por toda la ciudad. Porque el Espíritu de Dios se mueve donde hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y en el nombre de Jesús oramos en esta noche, Señor, por Perú. Oramos por el Ecuador. Oramos por Colombia.
Oramos, Señor, por lo que está pasando, Señor, por las injusticias, Señor, y por el atropello social a los pobres, a través de los ricos, a través de los líderes, a través de los pastores, a través de muchos hombres y mujeres que conocen tu palabra, Señor, pero la hacen y la interpretan mal, bendito Dios. Ten misericordia, Señor, de nuestros gobernantes, de nuestros militares, Señor. Ten misericordia, Señor, de esta nación, de Venezuela, del Ecuador, de Chile, del Perú, de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, de Argentina. Bendice, Señor, nuestra nación Colombia, Padre, en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos, Señor, a los pastores, a sus familias. Ponemos en tus manos, Señor, a los enfermos, a los niños, a los jóvenes, Padre Celestial. Ponemos en tus manos, oh Señor de los cielos, Señor, la vida de muchas personas. Hoy lanzamos nuestra flecha, Padre Santo, nuestra oración a ti, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice a Panamá. Bendice a Guatemala, bendice, Señor, a Nicaragua, bendice a Costa Rica, bendice a El Salvador, bendice a México, bendice a los Estados Unidos, bendice a Alaska, a Canadá, bendice, Señor, a Cuba, a Puerto Rico, a Haití, a República Dominicana. Bendice a Europa, Señor, a Asia y Oceanía, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tu mano sea salvando, Señor, tu gracia sea llegando con poder a muchas almas que te necesitan, Señor, en esta noche. Levanta, cura, Señor, a los enfermos. En el nombre de Jesús en esta noche reprendemos, Señor, toda enfermedad, todo espíritu maligno, Señor. Reprendemos todo espíritu que venga, Señor, del diablo, Señor, porque tú no quieres destruir la humanidad. Tú quieres que nos salvemos, Señor. Tú quieres que sean salvos. Tú quieres aplastar la maldad. En el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos delante de ti, Señor. Levanta obreros, levanta pastores, levanta diáconos, levanta apóstoles, Señor. Levanta hombres y mujeres, Señor, que lleven tu palabra con de nuevo, diligentemente, Señor, a todas partes de nuestro pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a cumplir con la gran comisión. A ser discípulos, Señor. Bendice la escuela de líderes de la iglesia. Bendice, Señor, bendícela, Señor. Danos sabiduría y entendimiento, Señor, para que podamos compartir tu palabra cada vez que podamos, Señor, por estos medios, Señor, a pesar de no tener toda la tecnología, Señor, lo hacemos de corazón para la gloria y para la honra tuya, Señor, en esta noche. Señor, desata bendición, Señor, desata una unción especial, Padre Santo, en el nombre de Jesús en esta noche. Fluye tu presencia, Señor, en medio de nosotros, Señor. Fluye, Señor, en medio de nosotros, Señor. Ahora, Padre, bendice, Señor, mi familia. Bendice, Señor, la familia, Señor, de mis hermanos. Bendícelo, Señor, ahora. Bendice a los que nos están escuchando en esta noche, Señor. Derrama una bendición sobre ellos, Señor, que sean tocados por el poder del Espíritu Santo en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas en esta noche, Señor. Gloria, gloria a tu nombre, Señor. La gloria es para ti. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús yo oro, dándote la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias. Oh, hermanos, qué bendición. Qué bendición estar aquí con ustedes. Derrama bendición, Señor. Hermanos, que Dios me les bendiga en esta noche. Guarde esta palabra. Lea este libro de Miqueas. Extráigalo para su corazón. Le invito para el domingo a las 10 de la mañana para escuchar la palabra. Algo que el Señor también debe poner en mi corazón para que llegue a la necesidad de sus corazones. Recuerde, si usted desea estudiar, escríbame. Estoy enviando unos cursos del Instituto de Líderes Cristianos
y también complementado con el Instituto Bíblico Luis Palau. Es totalmente gratis para que usted se capacite como obrero, se capacite como hombre y mujer de Dios. Usted puede empezar y yo comienzo a enviarle. Ya tenemos 39 alumnos aquí en este departamento y están compartiendo la gran bendición de Dios, de aprender sobre la doctrina básica de la palabra de Dios. Hermanos, Dios me les bendiga. Si alguno está enfermo, si alguno está solo, si alguno está triste, si alguno está amargado, si alguno se encuentra en mala situación, denle la gloria y la honra a Dios, porque Dios quiere que usted vea la gloria de Dios en su vida, la gloria de Él en su vida. Que Dios me les bendiga, que Dios les guarde y les proteja, queridos hermanos. Que Dios esté con ustedes todo el resto de esta semana, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Que Dios me les bendiga a todos. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana o el próximo miércoles con el libro de Nahum. Que Dios les bendiga, hermanos.